Hola, mi gente hermosa, soy Doña Esperanza, la narradora de este canal. Antes de empezar, os invito a suscribiros, dejadme disfrutar y compartir este video para seguir conmigo historias que nacen del dolor, pero que también encuentran un rayo de esperanza. Hoy voy a contar la historia de una mujer que renunció a toda su familia, solo para descubrir que el amor de su madre no era tan puro como parecía. Ahora, siéntense bien conmigo, porque vamos a comenzar. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las montañas de Michoacán cuando doña Clara Benítez, de 68 años, se levantó de la cama con el mismo cansancio que no provenía de su cuerpo, sino de su alma. Pasó toda la noche pensando en las palabras que escuchó el día anterior. No puedes seguir viviendo aquí, mami. Es lo mejor para todos. Hablaban de su hijo Julián, mientras su esposa Patricia lo miraba desde la puerta con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia disfrazada de cortesía. Clara no lloró en ese momento, no lo comenté, solo sentí que una parte de su historia se rompía en silencio. Había vivido en esa casa durante más de 30 años. Allí crió a su hija, cuidó a su esposo enfermo hasta su último fallecimiento y convirtió cada rincón en un espacio lleno de recuerdos y amor. Pero ahora, ese mismo lugar se había transformado en un lugar donde yo no era bienvenido. Mientras doblaba cuidadosamente su ropa en una vieja maleta, Clara recordaba cómo Patricia se había marchado de su vida hacía más de una década, con sonrisas y palabras dulces. Al principio, pensé que tu hermana sería como una niña más joven, alguien que compartiría tu casa con respeto y cariño, pero con el tiempo, esas sonrisas se volvieron frías, las palabras hirientes y las decisiones se tomaban sin consultarla. Primero fui a la cocina. No cocinas tanto, doña, que ensucias. Fui al jardín. No te quedes en cuclillas, yo te cuido. Y finalmente, a tu propia casa, que poco a poco se fue llenando de cajas que no estaban sucias. Clara intentó adaptarse, llamando con amor a su hija, hasta que el silencio se convirtió en su única defensa. Esa mañana, mientras cerraba la maleta y miraba la foto de su difunto esposo sobre la cómoda, murmuró: perdóname, Rodrigo, por no haber sabido proteger lo que construimos. Clara salió de casa al amanecer, llevando solo una pequeña maleta, un retrato de su marido y el rosario que había pertenecido a su madre. Julián estaba en el balcón, incapaz de mirarla directamente. Cuídate, mamá, dijo en voz baja, mientras Patricia, detrás de él, entrecerraba los ojos como deseando que la escena terminara pronto. Ni un abrazo, ni lágrimas, solo el sonido seco de la puerta cerrándose tras ella. El taxi la esperaba en la esquina y Clara subió sin mirar atrás. Durante el trayecto, observó por la ventanilla las calles que conocía de memoria, el mercado donde compraba verduras, la panadería donde el dueño le guardaba un bolillo cada mañana y el parque donde, de niña, llevaba a Julián a jugar. Todo parecía igual y, a la vez, irreconocible. Al llegar a la pequeña pensión donde pensaba quedarse unos días, se dio cuenta de que ni siquiera tenía fuerzas para deshacer la maleta. Se sentó en la cama, miró el techo desconchado y murmuró para sí misma: nunca pensé que la soledad dolería tanto, ni que vendría de aquellos a quienes más se ama. Los primeros días fueron una mezcla de confusión y resignación. Clara salía por la mañana a comprar algo de comer y regresaba antes del anochecer, sin un destino fijo. A veces caminaba hasta la plaza y se sentaba en un banco solo para escuchar a los niños jugar. Era como si quisiera recordar la época en que ser madre era su mayor orgullo, pero cada vez que veía a una nuera ayudando a su suegra a subir un escalón, sentía una punzada en el pecho. Quizás Patricia no sea mala, quizás solo soy una molestia, pensaba, intentando justificar lo injustificable. Por las noches, rezaba en silencio, pidiéndole a Dios que no dejara que su corazón se llenara de odio. Todavía amaba a su hijo, aunque él hubiera olvidado lo que era el amor. Con el paso de las semanas, Clara empezó a sentir el peso de la soledad como nunca antes. Ya no tenía con quién hablar durante el desayuno, nadie a quien preguntar si había dormido bien o si necesitaba algo. Intentaba ocupar su tiempo bordando, leyendo libros religiosos antiguos y asistiendo a misa los domingos,
pero la sensación de vacío parecía perseguirla como una sombra. Una tarde, al salir de la iglesia, conoció a doña Elvira, una señora de su edad que también vivía en la pensión. Elvira era locuaz y curiosa, e inmediatamente notó la tristeza en los ojos de Clara. No hay mirada más apagada que la de una madre olvidada, le dijo sin rodeos. Esas palabras, sencillas y directas, le llegaron al corazón a Clara. Sin darse cuenta, empezó a confiar en ella, contándole poco a poco lo sucedido. Elvira la escuchaba en silencio, asintiendo solo de vez en cuando, hasta que un día le dijo: los niños se equivocan, Clara, pero cuando lo hacen, la vida se encarga de enseñarles. Esas palabras resonaron en la mente de Clara durante días. Por primera vez, empezó a pensar que tal vez aún podía hacer algo por sí misma, no para vengarse, sino para recuperar algo de la dignidad que le habían arrebatado. Decidió buscar a don Ricardo Salinas, el contador que durante años había ayudado a su esposo a administrar su pequeño taller de carpintería antes de que él falleciera. Clara recordó que había algunos documentos a su nombre, pero nunca se había preocupado por ellos, confiando ciegamente en Julián. Al llegar a la oficina, don Ricardo la saludó con sorpresa y afecto. Señora Clara, creí que se había mudado con su hijo, comentó. Ella sonrió con tristeza. Ese era el plan, hasta que dejó de serlo. Don Ricardo revisó los archivos antiguos y, para su sorpresa, encontró un contrato de compraventa a nombre de Clara, la casa donde vivían Julián y Patricia. Esto sigue a su nombre, señora Clara. La transferencia legal nunca se realizó. Clara guardó silencio un momento. Sintió una mezcla de confusión y una renovada fuerza interior. Por primera vez en meses, algo en su interior despertaba, no el deseo de venganza, sino el de justicia. Clara salió de la oficina con las manos temblando ligeramente. Caminó despacio por la acera, intentando asimilar lo que acababa de oír. La casa de la que la habían desahuciado, el hogar que había ayudado a construir con sus propias manos, seguía siendo legalmente suya. Era como si el destino, cansado de verla humillada, hubiera decidido devolverle un poco de su dignidad perdida. Se detuvo en un puesto de flores y compró un pequeño ramo de margaritas blancas, las favoritas de Rodrigo, y fue al cementerio. Se sentó ante la lápida de su marido y permaneció en silencio durante largos minutos. Luego, habló en voz baja, como si él pudiera oírla. ¿Sabes, viejo? No todo está perdido. Creo que aún tengo algo que hacer. Se le escaparon las lágrimas, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio. Todavía no sabía qué haría con esa información, pero estaba segura de que no permitiría que Patricia siguiera tratándola como a una intrusa. En los días siguientes, Clara comenzó discretamente a organizar los documentos que le había dado don Ricardo. Pidió ayuda a un joven abogado de la parroquia, Luis Herrera, conocido por defender casos de injusticia social. Conmovido por su historia, accedió a ayudarla gratuitamente. Tras revisar todo, confirmaron que Clara era la única propietaria legal de la casa y que, técnicamente, podía solicitar el desalojo de Julián y Patricia. No te voy a mentir, doña Clara, esto puede ser doloroso, pero también puede darte paz, dijo Luis con respeto. Clara bajó la mirada unos segundos, luego levantó la cabeza y respondió con calma: no quiero lastimar a mi hijo, solo quiero que sepa la verdad, y que aprenda a respetar lo que su madre construyó. Esas palabras marcaron el inicio de una nueva etapa en su vida. Por primera vez, sintió que el miedo se transformaba en valentía. Ya no era aquella mujer frágil que se despedía en silencio. Era alguien que había comprendido que el amor, cuando es verdadero, también se defiende. Unos días después, Clara decidió visitar el barrio donde había vivido tantos años, no para quejarse ni para confrontar, solo para observar, para ver con sus propios ojos lo que quedaba de todo aquello que una vez llamó hogar. Caminó lentamente por la calle, reconociendo cada puerta, cada árbol plantado por sus antiguos vecinos. Al llegar frente a su casa, su corazón se aceleró. La fachada estaba pintada de un color diferente, frío e impersonal. Las flores que cuidaba en el jardín habían desaparecido, reemplazadas
reemplazadas por jarrones vacíos. Observó durante unos minutos y, de repente, la puerta se abrió. Patricia apareció con una taza de café. Al ver a Clara de pie en la acera, se quedó paralizada, sorprendida. ¿Qué haces aquí?, preguntó con tono seco, intentando disimular su incomodidad. Clara respiró hondo y respondió con serenidad: vine a despedirme del lugar donde dejé una parte de mi vida. Patricia resopló y se cruzó de brazos, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su desdén. No tienes nada que ver con esta casa, doña Clara. Esas palabras hirieron, pero Clara no reaccionó, solo sonrió levemente y respondió: ya veremos. Luego se dio la vuelta y caminó lentamente, mientras el sonido de la puerta cerrándose de golpe tras ella resonaba como un recordatorio de que aún quedaban asuntos pendientes entre ellos. De regreso a la pensión, Clara reflexionó sobre el verdadero significado de tener un hogar. Comprendió que un hogar no es solo un techo, sino el amor que se construye en su interior, y que, sin respeto, ninguna pared tiene valor. Aún así, sintió la necesidad de recuperar lo que era suyo, no por egoísmo, sino porque ese lugar guardaba el recuerdo de Rodrigo, de su juventud, de todas las mañanas en que preparaba café con aroma a canela. Al llegar, encontró a doña Elvira esperándola en la entrada. ¿Y cómo le fue?, preguntó con curiosidad. Clara simplemente respondió: digamos que vi mi pasado, y ya no tengo miedo. Esa noche, mientras rezaba, decidió que al día siguiente regresaría al despacho del abogado para iniciar el proceso. No había vuelta atrás. La mujer que una vez se había marchado en silencio estaba ahora decidida a recuperar su voz y su historia. El proceso comenzó discretamente. El abogado, Luis, presentó los documentos que demostraban que la casa aún pertenecía legalmente a Clara e inició los trámites para su reconocimiento oficial. Esto puede tardar algunas semanas, pero el resultado será favorable, explicó. Clara asintió con calma, aunque en su interior se mezclaban el miedo y la esperanza. Sabía que la noticia sería un golpe durísimo para Julián y Patricia, pero también sabía que ya no podía seguir resignándose a la injusticia. Durante los días siguientes, la rutina de Clara cambió. Ya no pasaba las mañanas mirando por la ventana ni bordando. Ahora leía documentos, firmaba papeles y se reunía con Luis. Se sentía viva de nuevo. Nunca pensé que a mi edad todavía tendría que aprender a defenderme, dijo un día, con una sonrisa irónica. Luis respondió: a veces, doña Clara, la vida nos pone a prueba como si fuéramos otros. 2 semanas después, la noticia llegó a casa de Julián. Patricia abrió el sobre y, al leer su contenido, palideció. ¿Qué significa esto?, le preguntó a su marido, mostrándole la carta oficial que exigía la presentación de los documentos de propiedad. Julián guardó silencio unos segundos. Debe ser un error, murmuró, pero pronto se dio cuenta de que no lo era. Conocía bien las firmas de don Ricardo y de su madre. Patricia empezó a gritar, culpándolo por no haberlo resuelto todo antes. Confundido y avergonzado, Julián intentó llamar a su madre, pero Clara no contestó. Por primera vez en muchos años, había decidido poner límites, incluso a la culpa. En la pensión, Clara vio sonar el teléfono sin tocarlo. Ahora me buscan, pero no por amor, sino por miedo, pensó, y, aunque el dolor era grande, también sintió una extraña sensación de justicia. Era como si, por fin, la vida le devolviera un poco de lo que le habían arrebatado. Cuando Julián finalmente decidió visitarla, habían pasado casi 3 semanas desde que todo había comenzado. Clara lo recibió en la pequeña habitación de la pensión, donde el aroma a café y jabón suave se mezclaba con el respetuoso silencio de quien tiene algo importante que decir. Entró cabizbajo, visiblemente nervioso. «Mamá, ¿por qué hiciste esto?», preguntó, evitando mirarla directamente a los ojos. Clara permaneció serena y respondió: «Porque estoy cansada de estar callada, hijo. No lo hice para lastimarte, sino para recordarte quién soy». Julián respiró hondo e intentó justificarse, diciendo que Patricia solo quería orden en la casa, que todo había sido por su propio bien, pero cada una de sus palabras sonaba como un eco, lejano, como disculpas que llegaban demasiado tarde. Clara lo escuchó en silencio hasta que finalmente dijo: «Cambiaste el concepto de hogar por el de propiedad, Julián, y lo peor es que olvidaste que esa
casa se construyó con las manos de tus padres, no con las tuyas. Julián bajó la cabeza, sin responder. Las lágrimas que intentó ocultar lo delataron. Cuando él se marchó, Clara permaneció sentada durante largos minutos, contemplando el rosario entre sus manos. En su interior, una mezcla de tristeza y serenidad la invadía. Sabía que lo que hacía podría dividir aún más a la familia, pero también comprendía que la verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. Doña Elvira entró poco después y le trajo café. ¿Está todo bien, Clara?, preguntó con ternura. Todo bien, por fin, respondió con una discreta sonrisa. Al día siguiente, recibió una visita inesperada. Luis, el abogado, llegó con buenas noticias. El juez revisó el caso y falló a su favor. Usted es la única propietaria legal de la casa. Clara se quedó inmóvil unos segundos, intentando asimilarlo. Luego, se llevó la mano al pecho y murmuró: gracias, Dios mío. Pero más que una victoria material, representaba algo simbólico: la recuperación de su voz, de su valía, y de la mujer que el tiempo y la ingratitud habían intentado borrar. Cuando la noticia llegó a casa, Patricia estalló de ira. Esa vieja quiere dejarnos en la calle, gritó, arrojando los papeles sobre la mesa. Julián intentó calmarla, pero se debatía entre el orgullo herido y la creciente culpa. Sabía que su madre no mentía, que siempre había sido justa. No es culpa suya, Patricia. La casa siempre ha sido suya, intentó explicar, pero Patricia no quiso escuchar. Pues que se quede. No pienso vivir en una casa que huele a lástima, dijo, cogiendo el teléfono y llamando a una empresa de mudanzas. En cuestión de horas, la mujer empacó todo lo que pudo y se marchó de la casa sin mirar atrás. Julián, en cambio, se quedó de pie en medio de la habitación, mirando las paredes vacías y con un nudo en la garganta. Recordó las veces que su madre lo esperaba con la cena lista, los cuentos que le contaba de pequeño y las noches en que lo arropaba mientras él fingía dormir. La culpa pesaba más que cualquier documento. Al día siguiente, Clara recibió otra visita inesperada. Julián apareció en su puerta, cabizbajo y con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, me equivoqué, dijo simplemente, antes de romper a llorar. Clara no dijo nada de inmediato, lo dejó desahogarse, lo abrazó y le respondió: no necesito tu perdón, hijo, solo quiero que recuerdes de dónde vienes y quién te enseñó a amar. Permanecieron así unos minutos, en silencio, dejando que el arrepentimiento hablara por él. Al separarse, Clara se dio cuenta de que algo había cambiado, no en el pasado, sino en el presente. Su hijo por fin lo había comprendido. Esa noche, se sentó junto a la ventana y contempló la luna llena sobre el tejado de la pensión. Respiró hondo y pensó: quizás la justicia no siempre llega a los tribunales, sino a los corazones que finalmente despiertan. Por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz, sabiendo que el amor, el verdadero amor, puede resistir incluso la ingratitud. Los días siguientes transcurrieron con calma y tranquilidad. Julián comenzó a visitarla cada tarde, llevándole pan fresco y café, como si intentara, con pequeños gestos, sanar un corazón herido. Hablaban poco, pero lo suficiente para reconstruir el vínculo. Perdido, a veces se limitaban a observar el ir y venir de la calle, compartiendo el mismo silencio que antes los había separado, pero que ahora parecía sanar. ¿Sabes, mamá?, dijo Julián un día. Patricia se fue. Dijo que no soportaba verme venir aquí todos los días. Clara lo miró con serenidad. No todos saben amar cuando las cosas se complican, hijo, pero uno no debería avergonzarse de querer hacer lo correcto. Él asintió y, por primera vez, sonrió con sinceridad. Clara comprendió que, de alguna manera, la vida le estaba devolviendo lo que había perdido, no la casa, ni las posesiones, sino el respeto y el amor de su propio hijo. Un mes después, el abogado Luis apareció con una carpeta en las manos. Doña Clara, aquí están los documentos finales.
Ahora puede decidir qué hacer con la casa. Ella miró los papeles y guardó silencio. Pensó en todo lo que había vivido allí, las lágrimas, las risas, las traiciones y las promesas rotas. Luego levantó la vista y dijo, no quiero volver a esa casa, Luis. No necesito paredes para sentirme en paz. Luis sonrió. Entonces, ¿qué hará con ella? Clara reflexionó un instante antes de responder, la donaré a la parroquia, que se convierta en un lugar donde nadie se sienta abandonado. La decisión sorprendió a todos, incluso a Julián, pero ella sabía que no había gesto más acorde con sus sentimientos. Aquella casa, que una vez había sido símbolo de dolor y humillación, ahora serviría de refugio para personas que, como ella, habían sido olvidadas. Era su manera de cerrar el ciclo, no con resentimiento, sino con amor. La noticia de la donación se extendió rápidamente por el vecindario. Muchos se sorprendieron, otros se conmovieron. La misma casa de doña Clara, la que su hijo le quitó, murmuraban entre sí, pero ella no buscaba reconocimiento, simplemente sentía que por fin había encontrado la paz interior. La parroquia transformó la casa en un centro de apoyo para mujeres mayores abandonadas por sus familias, un refugio. Sencillo, pero lleno de calidez humana. El día de la inauguración, Clara fue invitada a cortar la cinta simbólica. Vestía su mejor traje azul y llevaba un pequeño ramo de margaritas. Al entrar y ver las paredes recién pintadas, sintió que el lugar respiraba esperanza. Aquí lloré. Aquí también llorarán otras, pensó conmovida. Luis, el abogado, subió al púlpito y dijo, hoy no celebramos una donación, celebramos un acto de dignidad. Doña Clara nos recordó que la mayor justicia es la del corazón. La gente aplaudió, y Clara, conmovida, simplemente se llevó la mano al pecho, dando gracias en silencio. En los días siguientes, continuó viviendo en la pensión, pero ya no se sentía sola. Varias de las mujeres que llegaban al centro la visitaban para darle las gracias. Gracias, doña Clara, por darnos cobijo, le decían, y ella siempre respondía con la misma serenidad, no me den las gracias. La vida me ha enseñado que cuando uno recupera la voz, debe usarla para ayudar a los demás. Julián también empezó a participar en el proyecto, ayudando con el mantenimiento y repartiendo comida. La relación entre madre e hijo había cambiado profundamente. Ahora, el respeto sustituía a la culpa. Clara sabía que no viviría para siempre, pero estaba segura de haber dejado algo más valioso que cualquier herencia, un ejemplo de fortaleza. A veces, al anochecer, se sentaba en el porche de la pensión y veía encenderse las luces de la ciudad, y pensaba que, al final, la casa que una vez había perdido se había convertido en el hogar de muchas otras mujeres, y que eso valía más que cualquier perdón. Con el paso de los meses, el centro se convirtió en un vibrante punto de encuentro. Mujeres de distintas edades y procedencias se reunían allí para charlar, coser, leer y, sobre todo, para sentirse vistas de nuevo. Clara iba cada día, llevando café y pan recién hecho, y escuchaba las historias de las recién llegadas. Muchas se parecían a la suya, madres olvidadas, viudas, abuelas que ya no encajaban en casa de sus hijos, y cada vez que una de ellas hablaba con los ojos llorosos, Clara le tomaba la mano y le decía, no estás sola, todas hemos pasado por algo parecido, pero aquí, la soledad no tiene cabida. Aquella frase acabó convirtiéndose en una especie de lema del lugar. Un día, una mujer llamada Teresa le preguntó, ¿y usted, doña Clara, ha perdonado a su hijo? Guardó silencio un instante antes de responder, perdonar no es olvidar, es soltar el peso para poder seguir.
adelante, y en ese momento comprendió que, en efecto, había aprendido a perdonar sin necesidad de borrar el dolor. Julián continuó visitándola fielmente, ayudó con las renovaciones, hizo donaciones y, sobre todo, escuchó las historias de las mujeres con respeto y empatía. A veces, Clara lo observaba hablar con ellas y veía en su hijo una ternura que había desaparecido años atrás. Quizás Dios nos separó para que él aprendiera a ver, pensó con humildad. Luis, el abogado, también se convirtió en un amigo íntimo. Visitaba el centro de vez en cuando y siempre decía que este proyecto era un ejemplo de que la justicia no necesita palacios para existir, solo necesita un corazón dispuesto, decía sonriendo. A veces, Clara se conmovía al ver cuánto había cambiado su decisión, que parecía un pequeño gesto de resistencia a tantas vidas. Ya no se veía a sí misma como una víctima, sino como una mujer que había transformado su dolor en propósito. Una mañana, Clara despertó antes del amanecer. La edad comenzaba a pesarle, y su cuerpo mostraba signos de cansancio, pero su espíritu seguía fuerte. Se sentó al borde de la cama, tomó su rosario y rezó su oración habitual. Luego se puso el mismo rebozo que había usado desde que vivía con Rodrigo. Al llegar al centro, encontró a las mujeres reunidas, riendo y compartiendo historias. Hoy tenemos tamales, doña Clara, dijo una de ellas con alegría. Ella sonrió y respondió: entonces hoy es un buen día, pero en su interior sentía algo distinto. Una profunda serenidad, como si su corazón le dijera que el ciclo estaba llegando a su fin. Pasó el día conversando con todas, abrazándolas a cada una, y al atardecer pidió sentarse un rato en el jardín. El sol doraba las paredes de la vieja casa, ahora llena de vida, y Clara cerró los ojos un instante, respirando esa paz que tanto había anhelado. Esa noche, Julián la visitó en la pensión, le llevó flores y pan fresco, como siempre. Mamá, hoy te ves diferente, mucho más tranquila, dijo. Mientras ponía la mesa, Clara lo miró con ternura. Es porque cuando uno hace las paces con la vida, el alma se siente más ligera. Él sonrió y se sentó a su lado. Hablaron durante horas, recordando viejas historias, riendo con pequeños recuerdos e incluso llorando juntos. Antes de despedirse, Julián la abrazó y le dijo: gracias por no haberte rendido conmigo. Ella respondió en voz baja: gracias por volver. Cuando él se fue, Clara se quedó mirando la puerta por la que su hijo acababa de pasar, con el corazón lleno de gratitud. Sabía que, pasara lo que pasara, el perdón había sellado algo eterno entre ellos. Esa noche, durmió en paz, segura de haber cumplido su misión. Al día siguiente, el sol salió perezosamente, tiñendo de dorado las paredes de la sencilla habitación donde dormía Clara. Doña Elvira fue la primera en notar que algo había cambiado. Llamó suavemente a la puerta y, al no obtener respuesta, entró despacio. Encontró a Clara recostada, con el rostro sereno y el rosario entre las manos. Parecía simplemente dormir, pero la paz que emanaba de ella era distinta, la de quien se despide de la vida en paz. Elvira llamó a los demás huéspedes de la pensión y, en poco tiempo, reinó el silencio. Luis y Julián llegaron poco después, ambos con el corazón apesadumbrado. Julián se arrodilló junto a la cama y lloró como un niño, acariciando las frías manos de su madre. Perdóname por todo, mamá, murmuró, aún sabiendo que ella, de alguna manera, ya lo había perdonado. Hacía mucho tiempo, Luis, con los ojos llorosos, colocó una vela encendida en la mesilla de noche y dijo en voz baja: si fue en paz, así viví mis últimos días, enseñándonos a todos que la verdad no está en el resentimiento, sino en el amor.
El velorio fue sencillo, pero lleno de emoción. Mujeres del centro del pueblo vinieron de distintos lugares para despedirse. Trajeron flores, tamales, rosarios y lágrimas sinceras. Una de ellas, Teresa, leyó una carta que Clara había escrito días antes. Sí. Leen esto. Es porque mi tiempo ha llegado. No lloren por mí, pues mi alma está en paz. Recuerden siempre que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que el amor, aunque duela, sigue siendo la única herencia que vale la pena dejar. Al oír esas palabras, muchos lloraron, entre ellos Julián, quien prometió ante todos continuar el proyecto de su madre. Esta casa seguirá siendo un refugio para quienes lo necesiten, dijo con voz temblorosa, y en ese momento, todos comprendieron que Clara, aún ausente, seguiría viva en cada acto de bondad que emanara de ese lugar. Con el paso de las semanas, el centro siguió creciendo, pero ahora todos lo llamaban la casa de Clara. En la fachada, Julián colocó una sencilla placa con el nombre grabado en letras doradas, donde no entra la soledad. Era el mismo lema que su madre repetía a cada nuevo residente. Las mujeres del barrio empezaron a traer comida, ropa y donaciones, y el lugar se convirtió en un símbolo de solidaridad y amor. Con cada nueva historia de dolor que llegaba, Julián sentía que, de alguna manera, sanaba no solo el recuerdo de su madre, sino también a sí mismo. Muchas veces, entraba solo en la pequeña capilla al fondo de la casa, se arrodillaba ante la imagen de la Virgen y decía: «Gracias por darme una madre tan maravillosa». El sacerdote que acompañaba el proyecto siempre repetía: «A veces, los niños necesitan perder algo para comprender cuánto valía». Julián ahora entendía cada palabra, ya no cargaba con la culpa como un peso, sino como un recordatorio de que el verdadero amor nunca muere, solo se transforma. Años después, el centro se extendió a otros barrios, siempre llevando el nombre de Clara Benítez. Luis, ya anciano, continuó colaborando como consejero voluntario, y las mujeres que habían sido acogidas se convirtieron en voluntarias para ayudar a otras. Si doña Clara estuviera aquí, estaría orgullosa de ver todo esto, decían con emoción. Julián, ahora abuelo, solía contarles a sus nietos la historia de su madre. Su abuela me enseñó que una casa no vale lo que valen sus paredes, sino los corazones que la habitan. Los niños escuchaban con atención, y él siempre terminaba con una sonrisa, mirando al cielo. Ella sigue aquí, en cada rincón donde haya amor. El recuerdo de Clara se convirtió en un faro para todos, una prueba viviente de que incluso el dolor puede florecer cuando se cultiva con dignidad. Con el tiempo, la casa de Clara se hizo conocida no solo en la ciudad, sino también en otras regiones de México. Programas de radio y periódicos locales comenzaron a difundir la historia de esta mujer que, incluso después de ser expulsada de su propia casa, transformó su dolor en un refugio para los demás. La gente se conmovió con el relato y muchos se inspiraron para hacer lo mismo en sus comunidades. Julián, siempre humilde, nunca hablaba de sí mismo, sino de su madre. Mi madre no fundó un lugar, sembró una enseñanza, decía en cada entrevista. Cuando le preguntaban cómo era posible perdonar a alguien después de tanta injusticia, respondía: porque ella me enseñó que el amor no se exige, se ofrece. Y esta frase comenzó a ser repetida por todos los que conocían la historia. En el centro, las mujeres mantenían un pequeño altar con una foto de Clara sosteniendo un rosario, rodeada de flores frescas. Cada mañana, antes de comenzar sus actividades, todas rezaban una breve oración: que nunca nos falte la fuerza para levantarnos, como a ella. Años después, ya
anciano, Julián fue invitado a hablar en un evento comunitario sobre la familia y el perdón. Subió lentamente al escenario, llevando el mismo rosario que su madre le había dejado. Muchos me conocen como el hijo de doña Clara, comenzó, pero prefiero decir que soy el hombre al que su madre salvó. El público escuchó en silencio, contó la historia sin exagerar, solo con la verdad y el amor de quien por fin había comprendido el valor de la humildad. Mi madre me enseñó que uno puede equivocarse, sin perder la oportunidad de enmendar sus errores. Me dio la vida 2 veces, al nacer, y al perdonarme. Al terminar, recibió una gran ovación, y, entre aplausos y lágrimas, Julián sintió la misma calidez en el pecho que había sentido en aquel último abrazo. Era como si, de alguna manera, ella aún estuviera allí, observándolo, sonriendo, orgullosa. Esa noche, después del suceso, Julián regresó solo a la casa de Clara. Ya no vivía allí, pero le gustaba visitarla de vez en cuando, como quien regresa al corazón de algo que siempre le había pertenecido. Recorrió los silenciosos pasillos, iluminados solo por luces tenues, y acarició las paredes con la mano, recordando todo lo que aquella casa representaba. Al llegar al jardín, encontró a un grupo de mujeres charlando y riendo bajo un árbol. «Buenas noches, don Julián», dijeron sonriendo. Él respondió con un gesto de cabeza y una mirada conmovida. «Sigan riendo», dijo. «A mi madre le alegraría verlas así». Se sentó en un banco de madera y contempló el cielo estrellado, recordando los últimos días de Clara. «Lo lograste, mamá», murmuró. «Te aseguraste de que esta casa nunca volviera a estar vacía». El viento soplaba suavemente, meciendo las flores, y sintió como si esa brisa trajera su presencia, no en cuerpo, sino en paz. Poco después, Julián decidió prepararlo todo para que el centro siguiera funcionando incluso después de su muerte. Nombró un equipo de voluntarios, transfirió las donaciones y escribió una carta que guardó junto al retrato de su madre. «Si la vida se pone difícil, recuerden lo que hizo mi madre. No guardaba rencor, amaba, y el amor, cuando se comparte, nunca muere». Al terminar de escribir, lloró en silencio, no de tristeza, sino de gratitud. Sintió que el ciclo se había completado, que el legado de Clara perduraría más allá de él. Al día siguiente, colocó la carta en el altar, encendió una vela y se marchó lentamente, sin mirar atrás. Las mujeres lo vieron irse y comentaron entre ellas: «Ahí va un hombre que aprendió a amar gracias a una mujer que nunca dejó de creer». Y, de alguna manera, todos sabían que esa historia no terminaba ahí, simplemente se estaba transformando en una nueva forma de esperanza. Pasaron los años y la casa de Clara siguió siendo un refugio para los olvidados por el mundo. Las mujeres que llegaban allí ya conocían la historia de memoria y se la contaban como si protegieran un legado espiritual. La echaron de su propia casa, pero transformó ese dolor en amor. «Por todas nosotras», decían. El nombre de Clara Benítez se convirtió en sinónimo de fortaleza, dignidad y fe. En el aniversario de la fundación del centro, siempre encendían velas en el jardín y colocaban margaritas, las flores que tanto amaba, alrededor de la placa de la entrada. El suave aroma de las flores se mezclaba con risas y canciones, y parecía llenar el aire con una energía que solo el verdadero amor puede dejar cuando perdura. Incluso quienes nunca la conocieron decían sentir su presencia, velando por ellas en silencio, como una madre que nunca se cansa de cuidar. Julián vivió hasta los 82 años y, hasta el último día, siguió visitando el centro. Al fallecer,
dejó un sencillo deseo en su testamento, ser enterrado junto a su madre, y así se cumplió. En el cementerio, una al lado de la otra, yacen las dos lápidas unidas por el mismo epitafio: el amor perdona, pero nunca olvida de dónde viene, y dicen que, en las noches tranquilas, el viento sopla entre las margaritas y produce un suave sonido, casi como un susurro maternal que acaricia el corazón de quienes pasan. El legado de Clara no quedó plasmado en libros ni en discursos, se plasmó en las vidas que tocó, en las manos que ahora se cuidan mutuamente y en las almas que hallaron consuelo en un hogar de ternura. Y así, mis queridos, termina la historia de doña Clara Benítez, una mujer que fue abandonada de su propia casa, pero que encontró en su dignidad la clave para transformar su dolor en esperanza. Recuerda siempre, cuando la vida cierra una puerta, aún podemos abrir nuestros corazones. Si esta historia te llega al alma, no olvides suscribirte, dejarme disfrutar y compartir este video para que más gente sepa que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Soy Doña Esperanza, y espero verte en la próxima historia.